Así que muy bienvenidos, agradecemos su presencia y damos paso para tratar pues, precisamente de ir dentro del itinerario que tenemos con las palabras del doctor Carlos Ariel Ruiz, que nos hará pues, entonces la presentación del documento de base. Adelante, Carlos. Gracias. No sé cómo sea más fácil, quizás sea así mejor si me preocupo. Voy a intentar. Y voy a mejor pararme aquí para que la exposición sea por lo menos más interactiva. Esta presentación, para la que tengo 30 minutos, voy a intentar que sea menos. La hemos dividido en 4 momentos. El primer momento es una muy breve justificación de por qué el documento y cuál es la perspectiva que tiene este documento. El segundo aspecto es ponernos en situación, más allá de enunciar los problemas, que será el tercer punto de la consulta previa, que ya probablemente todos conocemos porque la hemos sufrido, la hemos gozado, depende de donde estemos parados. Vamos solamente a ponernos en situación mirando algunos datos fácticos, digamos así, del entorno de la consulta previa en Colombia. En eso espero demorarme quizá unos 5 o 7 minutos. Yo les pido el favor, doctor Pedro, que si me estoy extendiendo, me anuncie por favor, porque probablemente termine yo motivándome más de lo que debiera frente a este tema. El punto ya es hablar de 11, digámoslo así, problemas o situaciones polémicas o elementos críticos de la consulta previa, sobre todo en cuanto a la gestión pública tienen que ver, porque quienes saben de consulta, han hecho consulta, saben que ese fenómeno, ese proceso tiene cualquier cantidad de aristas, pero nos queremos detener en 11 asuntos particulares que directamente involucran la gestión pública, es decir, la responsabilidad estatal o institucional. Y finalmente nos detendremos, que esa podría ser, si nos va bien, como la cerecita, que son 9 propuestas que nosotros hemos venido indagando, construyendo sobre la consulta previa en Colombia, insisto, de acuerdo a la gestión institucional o responsabilidad institucional que le quepa al tema. Vamos al primer punto, David, ayúdame por favor. Primer punto. Quiero aclarar lo siguiente, amigos y amigas. El documento que les entregó, me hago este lado. No, no. Ah, corremos el proyector. ¿Para la izquierda? ¿Mía o ustedes? Ahí. ¿Tenemos un apuntador? Perfecto. Continúo. ¿Por qué este documento? Eventos sobre consulta previa se han hecho muchos. De hecho, el próximo mes la Presidencia de la República tiene previsto uno, 14 y 15, sobre consulta previa. Y en esos eventos se han considerado quizá 2 perspectivas. Y queremos que apuntamos a un vacío. La primera perspectiva que más se ha indagado sobre la consulta previa en los diferentes eventos que se han hecho es la perspectiva del usuario, del titular de la consulta. Es decir, en tanto es un derecho que tienen los grupos étnicos, un derecho colectivo que tienen las comunidades étnicas indígenas, digamos que la perspectiva predominante ha sido precisamente la del titular de la consulta. Y está bien. Y habría otra perspectiva, que es la perspectiva, digamos así, judicial. Yo no soy abogado, así es que me disculpan si incurro en algún barbarismo jurídico. Lean, por favor, los que son abogados, me ayudan. Pero ciertamente la otra perspectiva... perfecto, gracias. La segunda perspectiva, me hago este lado para no estorbar la presentación. La segunda perspectiva, digámoslo así, es la perspectiva judicial. Lo saben ustedes perfectamente que han sido los jueces de tutela y la Corte Constitucional en última instancia que se ha encargado del asunto en los últimos 22 años, de desarrollarla, de plantear los parámetros, de definir el deber ser de la consulta previa en Colombia. Y esto tiene tanto ventajas como desventajas, cosas de las que hablaremos más adelante. Entonces, pero persiste un vacío. Aceptemos que frente a la consulta habrían 3 roles: el rol del titular, que son las comunidades y los grupos étnicos; el rol de los garantes, que le corresponden al Estado; y está el rol del usuario, porque existen usuarios de la consulta.
así como existen usuarios del derecho. Y el usuario de la consulta son las empresas privadas y el Estado mismo, el gobierno mismo, cuando tiene que desarrollar medidas legislativas y administrativas que tienen que ser consulta previa, y a todo nivel, desde el nivel nacional hasta el nivel más descentralizado. Un municipio como Comaribo o un municipio como Rivera tiene que hacer consulta para proyectos y medidas particulares. Esta perspectiva del usuario, creemos nosotros, es una perspectiva poco recogida, poco consultada, y por eso, a instancias de la Universidad Dr. Pedro, hemos hecho, con Luis Fernando en otras ocasiones también en la universidad, hemos hecho seminarios, hicimos 3 conversatorios previos a este, hemos hecho, ¿qué? 3, 4 cursos, hemos hecho varios in-house con varias empresas en particular, y hemos identificado algunas preocupaciones que son constantes en torno a la consulta previa. Luego, la perspectiva que aquí queremos explorar, posicionar, indagar, es precisamente la perspectiva de los usuarios de la consulta. Porque claramente la consulta previa es un elemento que trasciende los intereses de los grupos étnicos en particular y es un asunto público. Además de ser una obligación, es un elemento que al final de cuentas tiene que ver con los elementos del desarrollo de este país. El documento que presentamos tiene algunas modificaciones respecto, pero pequeñas, no es una cosa así radical. Solamente incluimos, para terminar el primer punto de la presentación, ¿cómo se quedó acá? De esta apertura, o esta justificación, en el documento o en un elemento que no aparece en lo que está allí, perdón, es un elemento legislativo, porque saben ustedes que la consulta previa también es una obligación para medidas legislativas y administrativas. Y recientemente hablando con funcionarios del gobierno que están a cargo de las consultas de medidas legislativas, existen allí un tremendo cuello de botella, de la que hablaremos más adelante. El tema legislativo no está en el documento de ustedes y es lo único que no aparece, digamos, respecto a lo que voy a presentar aquí. Esa es entonces, digamos, el punto de enunciación nuestro en el documento que existe allí. Claro, es un derecho fundamental, es un derecho que por lo tanto habilita a los grupos étnicos para que su perspectiva sea la prevalente en este asunto. Pero digamos, los usuarios de la consulta son usuarios que también, además de tener derechos de diferente índole que entran a veces en fricción con la consulta previa, por ejemplo los derechos de concesión, para quien trabaja en minería o hidrocarburos, o incluso playas, cuando hay una concesión por un bien de uso público como la playa. Esos derechos que habilita el Estado con tremenda facilidad entran en fricción con los derechos de los grupos étnicos, particularmente el derecho a la consulta. Luego, por lo tanto, ese es el punto de enunciación de la propuesta que vamos a presentar aquí. ¿Qué quisiéramos, por lo tanto, con este pequeño conversatorio? Ahora, como he querido que esto sea más interactivo, por favor, siéntanse en estos 30 minutos, que ya como 25 que me quedan, en plena libertad de preguntar, interactuar, proponer frente a lo que voy, o solicitar alguna aclaración de lo que voy a presentar aquí. ¿Qué queremos entonces? Hemos procurado, producto de estos conversatorios, de esas visitas, de esos in-house que hemos hecho, de esos cursos de capacitación, hemos procurado hacer una síntesis de las preocupaciones más recurrentes de los usuarios de la consulta y quisiéramos retroalimentarlas con ustedes en el ánimo de que desde la academia podamos iniciar algún tipo de incidencia ante el decisor, ante el gobierno, que es finalmente el que tiene que ver con los asuntos de política pública en cuanto a la consulta previa y los grupos étnicos y los derechos que habilitan a terceros. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el contexto actual de la consulta previa en Colombia? Un primer elemento es que después de 22 años de que Colombia adoptara el convenio 169, que nos obliga, entre otras cosas, a la consulta previa, no hay suficientes reglas de juego. En una pasada entrevista, el ministro anterior, Carrillo, fue clarísimo cuando dijo a la revista Semana que había un exceso de discrecionalidad y un déficit de reglamentación frente a la consulta previa en Colombia. Llevamos 22 años de haber adoptado el convenio 169, ¿cierto? Fue mediante la ley 21 de 1991.
Ese es un elemento que vale la pena tener en cuenta, porque ese exceso de discrecionalidad... ¿Dónde está el botoncito? Porque prácticamente desde la promulgación de la Ley 21 de 1991, que es otro elemento del contexto, han sido los jueces de tutela y en última instancia, como lo dije antes, la Corte Constitucional la que en estricto se ha encargado del tema. No sé, hoy podríamos hablar de cuántas sentencias de la Corte Constitucional frente al tema de la consulta. Yo creo que superan fácilmente las 30, perdón, las 50. La primera fue un año, Luis Fernando, ¿cierto? Un año después de haberse adoptado el convenio de la Ley 21 de 1991. Fue, si no estoy mal, la de el caso Cuba. Y hay otra más reciente, de esa misma época. Lo cierto es que, siendo la Corte Constitucional y los jueces de tutela los que se han encargado de establecer pautas, criterios, estándares de cierta manera, reglas de interpretación frente a la consulta, pues eso genera algunos efectos para el administrador, que son finalmente el gobierno y el garante. Un tercer elemento del contexto rápido en este asunto es que la verdad es que desde en los últimos 22 años el único intento que se ha hecho por reglamentar la consulta previa en Colombia se hizo en el 98 con el decreto 1320. ¿Estás de acuerdo conmigo, Elena? Y ese decreto 1320 es un acto realmente fallido. Es vigente, pero en 2 o 3 ocasiones la Corte Constitucional lo ha recomendado para casos particulares que se declare inaplicable. Y el mismo OIT recomendó que el 1320 no se tuviera en cuenta y se declarara, por lo tanto, también inaplicable. Del 1320 se salvan algunas cosas, digamos un trámite simple en cuanto al involucramiento de las comunidades en los estudios de impacto ambiental, ¿cierto? Porque el resto es un instrumento, digamos, de muy precario alcance, pero es el único instrumento y el único intento que se ha hecho en los últimos 22 años por reglamentar la consulta previa en Colombia. Vámonos, ¿qué pasa con las reglas y pautas de la Honorable Corte Constitucional frente al tema de la consulta? A nuestra manera de ver, no son suficientes para arbitrar ni para los diferentes intereses que confluyen frente a la consulta, ni para administrar, si el término se me permite, ese derecho fundamental. Por 3 o 4 razones. Una primera razón, la verdad es que la Corte Constitucional solo da cuenta de situaciones litigiosas, de casos particulares. No ha dado cuenta integral de toda la complejidad de la consulta previa en Colombia. Entonces, eso marca ya de hecho un sesgo temático y situacional. En las últimas, que estaremos hablando quizás de 50 sentencias de la Corte Constitucional. El otro elemento es, que también es un elemento, digamos, inherente. Yo no soy abogado, pero se dice que hay elementos y propuestas o conclusiones o parámetros de la Corte Constitucional que son interpares y hay otros que son de carácter general. ¿De acuerdo? Aquellos proposiciones, conclusiones o parámetros que son de carácter general deberían iniciar un tránsito para convertirse en auténticos y reales procedimientos administrativos por precisamente el gobierno. Ese tránsito no se ha dado de manera rigurosa o sistemática. Pongo un ejemplo. El elemento de la posconsulta de la que se habló en el 2011 es un elemento tardío pero determinante para proyectos como los que ustedes ejecutan, sobre todo proyectos de larga duración con efectos acumulativos importantes, por ejemplo la minería. Solo hasta el 2011 se habló de esos momentos posconsultivos, pero en tanto proposición no se ha hecho el tránsito o interpretativo o metodológico para que el administrador y el garante, que en este caso son el Ministerio del Interior, las autoridades ambientales y otra serie de garantes que a veces confluyen, puedan traducir esos parámetros y esas reglas en procedimientos administrativos confiables para el usuario y para los titulares de la consulta. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Este es otro elemento del contexto y por eso el tema de las sentencias de la Corte Constitucional, si bien marcan un referente, es un referente, insistimos, que no es suficiente ni para arbitrar los intereses que confluyen, ni para garantizar plenamente los derechos de los grupos étnicos.
tema, ¿podrías explicar un poco el tema de la posconsultividad? Ya, en el 2011, en la tesis 129, si no estoy mal, insisto, me disculpo mucho por ser abogado, por no ser abogado, esa realmente fue mi fantasía. Cuando niño hace momentos quisieron ser policía, pero yo no puedo ser abogado, soy sociólogo. Entonces, en el tema de la posconsulta, se establece que cuando hay proyectos, no sé taxativamente cuáles, ya estamos en la interpretación de muchas cosas, que son de larga duración, de un impacto relevante para las comunidades y los grupos étnicos, tienen que establecerse mecanismos postconsultivos para la actualización de las medidas de manejo y la identificación de los impactos, por lo tanto. Estos ejercicios postconsultivos, nadie ha dicho ni hasta cuándo van, ni cuál puede ser la periodicidad, ni cuál es la figura en particular que debe crearse. Solamente es un parámetro de los 12 que se propusieron en la T 129 del 2011. Pero eso no se ha desarrollado. Ese que es un parámetro, digamos, sugerido, no estoy seguro que sea sugerido, establecido por la Corte Constitucional, no ha sido desarrollado de manera efectiva con parámetros, digamos, que sean confiables, insisto, para los usuarios y para los titulares. Es solamente en un enunciado. Y así a la Corte ha dicho otra serie de cosas. Por ejemplo, hágasele consulta a cómo se van a hacer la preidentificación de comunidades en áreas específicas de influencia, en el caso de los motilón marino. Este es un parámetro y, sin embargo, no ha sido traducido en actos y procedimientos y protocolos de carácter administrativo por los garantes, que es finalmente el gobierno y las entidades que les corresponden. ¿Sí me hago entender ahí? No quiero extenderme porque, evidentemente, digamos, esto será tema de otro asunto. Queremos centrarnos en los 11 situaciones problemáticas y en las 9 propuestas. Es un número cabalístico, 11 me lo da como 20. Entonces, el otro asunto del contexto para tener en cuenta es que en los últimos 2 gobiernos, periodos de gobierno, los temas de consulta y el volumen de obras, proyectos o actividades que requieren consulta se han incrementado de manera exponencial. Hace 6-7 años el Ministerio lidiaba con un grupo adscrito a la dirección o a las direcciones de indígenas y de actos. En los últimos 3 años se hizo necesario crear una dirección de consulta previa, ¿cierto? Ahora, luego hablaremos sobre la real capacidad institucional de la dirección de consulta previa para lidiar este volumen. Porque, insisto, es un volumen de temas que crecen y que requieren consulta y es un volumen de proyectos, obras o actividades que igualmente se han incrementado en los últimos 6-7 años, ¿cierto? Hay unas estadísticas que más adelante vamos a mirar, yo confío que el tiempo nos alcance, sino ese es otro elemento que no está en el documento, por favor, pero vamos a reproducirlo, porque solo hasta esta semana la dirección de consulta nos proporcionó la información estadística, por eso no está en el documento inicial. Quiero continuar. Carlos, perdón. pero eso obedece pues a la locomotora que estableció el país cuando la NH da los bloques, al comienzo cuando daba la oferta del bloque, pues se preferían aquellos que no tuviera consulta previa, que no tuviera pues con esas complejidades. Esos bloques se acabaron y ahora pues ya entran en la ronda innumerables bloques, no importando su complejidad social, ambiental, y eso hizo pues que crecieran las consultas previas. Es decir, si una parte del Estado tiene una idea y envía pues una intención en donde pues todo el país entra en una exploración petrolera porque tiene una meta de barriles país, pues todos los otros estamentos del Estado tienen que articularse a la par. Es cierto. Plantea otra situación. Lo cierto es que ese crecimiento, particularmente de la industria extractiva, por todas las políticas del desarrollo de los últimos, sí, digamos 2 gobiernos, particularmente este último, digamos así, genera un déficit institucional, de capacidad institucional, porque ese crecimiento de actividades, no obstante sometidos a un estándar garantista de protección de derechos fundamentales, no se ha traducido en un desarrollo de capacidades institucionales, ¿cierto? Entonces no existe una relación de proporcionalidad entre las capacidades institucionales tan lentamente desarrolladas. Solo hasta hace un poco menos de 3 años existe una dirección de consulta, por ejemplo. No se corresponde con este fenómeno del desarrollo del país.
Un elemento adicional del contexto. Yo tengo una inquietud, es con respecto al tema, digamos, de cómo está planeando y cómo se está reglamentando, digamos, estos pueblos indígenas. Yo trabajo en la empresa de energía, nosotros hacemos proyectos de infraestructura lineal y nos estamos encontrando con una barrera. El país está fragmentado de oriente a occidente, tenemos que cruzar un proyecto entre Huila y Cali y el proyecto está fragmentado por restricciones ambientales, parques naturales, y el único sitio por donde se puede pasar, toca pasar por una comunidad indígena. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de su unidad de planeación minero-energética, lanza un proyecto en el cual es un proyecto muy importante, o sea, conectar una hidroeléctrica, pero depende del acuerdo con una comunidad. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Estos tiempitos Se le resta. me restan los 20 y tantos minutos que me quedan. Entonces vamos a hacer las intervenciones, doctor Pedro. Yo precisamente quería sugerirles, como moderador, que podamos quizá concluir la presentación del documento, las presentaciones de los panelistas, y luego vamos a tener un amplio espacio para el debate general, para las preguntas y las intervenciones. Perfecto. La culpa es mía por ser tan interactivo, pero es que no soy capaz de pararme aquí a hablar leyendo, por ejemplo. Entonces, otro elemento del contexto, lo cierto, eso es un hecho real. Cuando se hablan de consulta previa y se abren foros, es que existe una percepción cada vez más generalizada de que la consulta previa, a propósito de lo que decías, se percibe, valga la redundancia, como un obstáculo al desarrollo, o por lo menos como una fuente de inseguridad jurídica, y creo que no faltan razones para que muchos perciban esa situación. ¿Cierto? Insisto, se habilitan derechos sobre recursos y áreas que son exclusivos al Estado a terceros, vía, por ejemplo, derechos de concesión, y eso inmediatamente entra en fricción con los derechos de los grupos étnicos. ¿Cómo se ponderan y cómo se concilian? Teóricamente la consulta debería conciliarlos, pero no debería ser la única instancia para conciliar esos derechos que son de naturaleza distinta, habilitados para sujetos distintos, pero en todo caso se encuentran en escenarios, como ven, como la consulta previa. Hay unos datos estadísticos que quiero omitir de los años anteriores, que muestran cómo la consulta previa entre el 94 y el 2010 eran, del 94 eran, digamos, pocos los proyectos de consulta. No había claridad, no había conciencia, no había demanda social frente a la consulta. Si uno mira las sentencias de la época, eran sentencias cargadas de mitopoética constitucional, pero digamos que no desarrollaban el estándar como sí se ha hecho a partir de los últimos 3 años. Y quiero citar, insisto, la T129, que deberíamos en algún momento podernos sentar a estudiar porque estableció de manera taxativa una serie de parámetros constitucionales frente a la garantía y la observancia del derecho a la consulta previa en Colombia. Esos datos quiero omitirlos, pero me quiero detener en el 2012, años de datos que me proporcionó la Dirección de Consulta recientemente, que no están en el documento que les entregamos. Miren estos datos. En el año 2012, año anterior, la Dirección de Consulta llevó a cabo 1.440 protocolizaciones de consulta previa en Colombia para 175 proyectos, obras o actividades. Eso, ¿por qué tantas protocolizaciones frente al número de proyectos? Bueno, porque hay proyectos suficientemente grandes que involucran a diferentes grupos. O sea, hay proyectos que requieren varias consultas para diferentes sectores, por tanto. Por ejemplo, un proyecto lineal como el del que estabas hablando. En todo caso, son 1.440 protocolizaciones en todo el país. No tenemos la distribución regional, pero el 84% hasta ahora corresponde al sector de hidrocarburos. ¿Alena? Son los que más demandan consulta. De hecho, el Ministerio del Interior tiene un convenio de hace varios años con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder tratar este tema. ¿Qué virtudes o qué ventajas o desventajas tiene ese tema? Sobre eso quisiéramos hablar más adelante, porque creo que es un elemento que vale la pena llamar la atención. Tiene, creo que, muchos contrastes ese esquema para poder evacuar el tema. Pero esto explica ese convenio, por ejemplo, en particular. Minería, el 2% de protocolizaciones. Energético, es decir, el tema de generación y conducción y transmisión, el 3%, infraestructura, el 5%, y medidas administrativas, el 5% también, y el tema vial, el 1%.
Debo decir a manera de hipótesis, que me he extendido mucho en este punto, que esta torta tiende a modificarse. Es predecible que en los próximos años, a pesar de la mencionada desaceleramiento de la minería, en todo caso es posible que la minería cobre en unos años mayor peso en esta distribución, en esta torta, igualmente con proyectos de infraestructura. Hay puertos, hay carreteras y hay otra serie de proyectos que están en unas etapas de diseño o ya de implementación preliminar que van a requerir consulta. Fabián es del grupo de consulta previo del Ministerio. ¿Cómo vas, Fabián? Bien. Ya pasamos la parte del Ministerio, ya perfecto, me siento libre de culpas. Otro elemento del entorno, que solo queremos solamente mencionarlo, para luego mirar los 11 problemas de la gestión pública en materia de consulta, es el mapa étnico del país. Este es el mapa afro, pacífico, caribeño en buena parte, y este es el mapa indígena, amazónico, orinoquía, pero están en valles interandíneos y prácticas de todo el país. Solo quiero proporcionar este dato que ya seguramente ustedes conocen. Este país es tremendamente diverso y la diversidad étnica, la importancia para el desarrollo de grupos étnicos no es porque sean el mejor agente del desarrollo, ni los indígenas son agentes del desarrollo de la manera como lo son, por ejemplo, los gremios, pero su peso y su relevancia para el desarrollo cuentan por dos razones, a nuestra manera de ver. Una primera razón, por los territorios que el Estado les ha titulado, les ha reservado a la figura de títulos colectivos o resguardos indígenas, que son áreas de tierra que están escindidas de la lógica del mercado, y de cada 100 hectáreas, 32 son territorios étnicos. O sea, existe una alta probabilidad que cualquier perspectiva de desarrollo en la frontera donde nos ubiquemos, nos encontremos con un territorio étnico. 32% que puede ser mayor, por lo que ya sabemos también, es que la presencia de un grupo étnico no se agota en el territorio titulado, puede trascender más allá si se demuestra que hay prácticas vigentes, incluso en áreas de propiedad privada, caso Mande Norte y muchos más. Mande Norte se ejecutó en área de propiedad privada, demostraba propiedad privada, pero allí un grupo étnico tenía una práctica ancestral, luego dio a hacer consulta, luego el proyecto está en una crisis tremenda en los últimos 3 años. Entonces, esta situación, estamos hablando de un país diverso, ¿cierto? El 13% son, no, el 12% son grupos étnicos de la población, el 33% son territorios étnicos, pero insisto, los grupos étnicos pesan para el desarrollo del país por la restricción que impone al desarrollo, la garantía de muchos derechos, como el derecho a la consulta y los derechos territoriales, pero también pesan por sus territorios y lo que existe en el territorio. En un mapa que no alcance a poner, pero cuando uno mira, por ejemplo, la perspectiva del desarrollo hidrocarburos, encuentra que existe una muy fuerte correlación entre los territorios étnicos y las áreas de interés para la industria extractiva de este país. Eso incluye incluso la minería. Por eso, omito acá, y esos son solamente elementos del contexto de este país. No hay suficientes reglas, no hay suficiente institucionalidad y todo lo demás. Y un país tremendamente diverso y un país que ha fincado sus expectativas medianas o mediatas de desarrollo precisamente en una industria extractiva, pero además no solo la industria extractiva, hay medidas legislativas que en todo caso pasan por la consulta previa, Código de Minas, Ley Forestal y otras más. Con ese elemento del contexto, doctor Pedro, ¿cómo voy de tiempo? Ahí está con 5 minutos más. 5 o 10. Con ese elemento del contexto, queremos ahora sí plantearles, insisto, desde la perspectiva también de la política pública, o por lo menos desde la perspectiva de la teoría de la política pública, Fabián, los 11 asuntos problemáticos de la gestión
institucional frente al tema de la consulta. Omití también en el documento, pero solo quiero llamar la atención, que hasta la consulta previa tendrá que ver con el proceso de paz. El caso de Catatumbo, el que tuve la oportunidad de asistir hace un tiempo, demostró que, por ejemplo, la eventual constitución de zonas de reserva campesina, cosa que entiendo ya está consagrada en la agenda, en muchas regiones del país, si no en todas, va a pasar por consulta previa. Salvo que exista una fórmula o una línea de interpretación asociada al derecho a la paz, que yo no sé cuál puede ser. Pero por ahora lo que se discutió en el Catatumbo es que la constitución de una zona de reserva campesina implicaba consulta previa para los motivos. Y eso miremos para el resto del país, para las 9 hectáreas que entiendo están considerando para las zonas de reserva campesina. Entonces, este es el contexto, este es como un elemento para provocar y generar, digamos, esta es mi campaña de expectativa para los problemas. Voy a ir muy rápido en la problemática porque ustedes seguramente ya lo conocen. Con Elena hemos estado en los cursos, con Marcelita, con Mauricio, nos hemos visto en varias ocasiones y por eso creo que ya podríamos hacer una rápida moción de claridad sobre estos temas porque creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Un primer problema, ya lo hemos dicho, hay una ausencia de reglas constitucionales claras y un exceso de discrecionalidad de los implicados para la garantía y observancia del derecho a la consulta, manifiesta en muchos elementos. Quiero mencionar 3 tal vez, que expresa ese exceso de discrecionalidad y falta de reglas claras. Un primero, el régimen de competencias de las entidades implicadas. No es claro el régimen de competencias. Ni siquiera ha sido conciliado, porque está el Ministerio de Ambiente para proyectos con licenciamiento ambiental, corporaciones autónomas para proyectos que tienen otras características, el Ministerio del Interior, y existen otras entidades con roles casuísticos, situacionales, de momento, Defensoría, Procuraduría y todo lo demás, pero cuando uno mira el régimen de competencias, sobre todo de la ANLA y el Ministerio del Interior, es un régimen de competencias desarrollado de manera paralela y no coordinada, lo cual se traduce en procedimientos igualmente descoordinados. Segundo asunto que expresa ese exceso de discrecionalidad es hay excesos en la consulta previa, de parte y parte, debo decirlo. Las comunidades incurren en excesos, pero hay que decirlo también que algunas usuarios de la consulta incurren en excesos o en malas prácticas, que contrasta con un montón de buenas prácticas que en todo caso tienen también. ¿Quién la regula? ¿Cómo se garantiza el auténtico y real control a los excesos a los que se incurren cuando los actores con intereses distintos confluyen en un escenario de consulta? Igualmente tiene que ver con los tiempos de la consulta, y habría que mencionar dentro de este tema la falta de reglas institucionales. Está en el documento, quiero ir, insisto, mucho más rápido para no, pues, no tiene sentido contar lo que en todo caso está en el documento. Todo. El otro elemento que expresa esa falta de reglas institucionales es, por ejemplo, la solidez jurídica de los acuerdos a los que se llegan en una consulta previa. Es una solidez bastante relativa, ¿cierto? Se supone que los acuerdos en el marco de una consulta son ley para las partes, pero he tenido conocimiento de la crisis que se genera y la incertidumbre en cuanto a cuál es el mecanismo que procede cuando alguna de las partes, particularmente las comunidades, deciden replantear lo acordado e incluso parar lo que se habilita por una consulta elaborada previamente o concertada previamente. Ahí entramos en un terreno que nadie sabe cuál es la fórmula. Si nos vamos a sentar a las partes para que recompongan el asunto, lo cual afecta al problema, o nos vamos a un juez, o nos vamos al ministerio que es el garante, o los ministerios no garantes. Entonces se comienza un peregrinaje que al final de cuentas, desde la perspectiva del usuario, afecta tiempos, cronogramas y supuestos y presupuestos. Entonces, hay muchos elementos que sustentan y explican, por lo menos demuestran, de manera palmaria, de manera fehaciente, la falta de reglas suficientes institucionales para poder adaptar la consulta previa en Colombia. Existen posturas,
Unos dicen, eso se subsana con una reglamentación de la consulta previa en Colombia. ¿Cuándo la vamos a sacar? Si eso requiere consulta. Otros dirán, se requiere un protocolo o protocolos para garantizar la consulta previa en Colombia. De acuerdo, pero en todo caso habrá que hacer también consulta de algunos protocolos. Entonces estamos en un círculo vicioso que en todo caso implica unos costos de transacción enormes, incluso para las comunidades, pero también y sobre todo para los usuarios, y ni que decir para el Estado. Perfecto. Entonces, doctor Pedro, voy a mencionar rápidamente los 11 problemitas y quería detenerme en las alternativas. Un segundo problema, ustedes lo saben muy bien, es la progresiva trivialización de la consulta y cómo la consulta cada vez se lleva por múltiples actores, asesores, comunidades, cada vez menos por usuarios de la consulta a un escenario de transacción económica. Se trivializa, ya se pierde esa vocación protectora y más bien es cuánto es y cuánto cuesta pagar para poder hacer el proyecto. Esto es una cosa lamentable, por supuesto. Un tercer problema, lo hemos dicho, lo mencioné antes, la falta de voluntad y condiciones políticas para poder hacer una reglamentación a fondo de la consulta previa en Colombia. Faltan todas las condiciones, por lo menos. El Congreso no tiene toda la claridad sobre el tema. En todo caso, habrá que hacer consultas si se tratase de una ley estatutaria. Los afros no tienen una instancia nacional para concertar cualquier cosa que quieran concertar. Y los indígenas dicen que no se requiere reglamentación, sino un protocolo. Entonces, todos los actores y voluntades que se requieren para poder avanzar a una reglamentación de la consulta previa en Colombia no están dadas, están, por el contrario, en un punto de no coincidencia. Un cuarto problema, no voy a detener en el tema mucho porque ya el tiempo nos alcanza y porque ya llegó Fabián, es la baja capacidad institucional de la principal entidad encargada de garantizar la consulta previa en Colombia, aún los que tienen licenciamiento ambiental. Capacidad institucional que es suficientemente conocida por los usuarios, por los que hemos tratado con el gobierno y todos los demás, que se expresa, por ejemplo, existe fácilmente una relación de 80-20 de contratistas frente a funcionarios de carrera, o 90-10, lo cual es mucho peor, y eso está muy por encima de la promedio del Estado, porque en el Estado sí hay un peso muy grande de contratistas respecto a funcionarios, pero esa relación puede ser 70-30, en consulta plena podría ser, Fabián, si estás de acuerdo conmigo, 80-10 o 90-10. Súmale la rotación, súmale las formas de financiamiento que tiene la edición de consulta. Entonces, súmale además, hay unos asuntos de orden metodológico y hay un asunto de adecuación de las premisas jurídicas generales a la singularidad de los casos particulares. Una cosa es la comunidad en la Guajira, y otra cosa comunidad en la Orinoco, y otra comunidad negra en el Pacífico o comunidad negra en la costa atlántica o en los valles interandinos. Eso requiere unas reglas de adecuación institucional para poder que sea eficiente el Estado en cuanto a adecuar las premisas generales, incluso propuestas por la Corte Constitucional, para poder garantizar un derecho frente a la particularidad de los grupos. Ese tránsito de lo general a lo particular supone reglas por lo menos de interpretación o protocolos de adaptación. No son suficientes los que hay, habiendo ya varios y habiendo avanzado el grupo de consulta en ese sentido. Pues hay un tema de capacidad institucional. Yo quiero pedir una dispensa, doctor Pedro, de 10 minutos para poder detenerme en la presentación de las propuestas. Y Yo le cedo todo. No, Muy buena. muy bien, este tiempo me agobia junto con esta corbata. Yo creo que es la corbata que más que el tiempo. Bueno. Mira, un quinto problema es que el Estado, son ineficiencias, ¿no? Aquí no está hablando de perversión, digamos, de mala fe. Adjudica derechos de concesión o sobre recursos o sobre áreas sin advertir a quien le está habilitando el derecho el complejo étnico-cultural que existen sobre aquellas áreas. Y esta es una variable que el Estado puede perfectamente reducir con las técnicas de investigación e información disponibles, lo cual hace que a veces en los procedimientos administrativos, cuando se concede un derecho, en los contratos, como no está advertida esa variable, en los procedimientos administrativos y en los términos contractuales
la consulta previa es una contingencia, es un accidente y es una amenaza o un riesgo por el usuario. Si fuese advertido tempranamente en el procedimiento en el cual se configura el derecho de concesión, creo que otro sería el cantar. Y probablemente ahí no es, el tema no es de costos en lo económico, sino de costos de oportunidad que se generan por no advertir una variable que perfectamente podría ser manejable y manejable contractualmente, manejable en el procedimiento de concesión si efectivamente el Estado se encargara tempranamente y no le transfiriera al usuario de ese o al titular de ese derecho de concesión el manejo de esa variable. Y hay, claro, yo creo que ya hay conciencia sobre el tema y hay avances relativos, ¿cierto? Y la agencia ahora nos cuenta En la discusión, sí, perfecto. cómo hemos avanzado. Perfecto. La verdad es que la consulta previa y el licenciamiento ambiental tienen varias otras ineficiencias. Voy a mencionar solamente dos. Una primera ineficiencia es que la participación e involucramiento de la autoridad ambiental en el proceso de consulta suele ser tardío y se reserva el derecho de revisar lo consultado y retrotraerlo, incluso meses y a veces años. No sé si están de acuerdo conmigo. Lo cual es tremendamente perverso ahí sí, porque adelantas una consulta previa por meses, llegas a unos acuerdos, llega la autoridad ambiental, revisa, a veces las comunidades se sobreactúan y luego se retrotrae lo concertado para poder hacer tránsito antes al licenciamiento, y eso evidentemente es una ineficiencia tremenda. Pero quizás lo más complicado es los autos de seguimiento discrecionales que hace el autor ambiental y la desconexión que tienen con los ejercicios postconsultivos que la Corte ha ordenado hacer para proyectos que tienen efectos acumulativos importantes. Los autos de seguimiento, por ejemplo, para una hidroeléctrica, los hace técnicamente el autor ambiental y no guardan relación alguna con la consulta previa ni con los ejercicios postconsultivos que en todo caso tocaría hacer. Lo cual, insisto, a ustedes que están advertidos, por lo menos, les va a crear un problema a mediano plazo. Rápidamente. 7. Doctor Miguel, hemos hablado de esto varias veces, la disparidad de criterios y de trámites al que se someten los usuarios cuando tienen un proyecto. Tienen que por lo menos tocar 5 o 6 ventanillas para sacar un trámite exitosamente adelante. Pero lo peor es que cada ventanilla tiene criterios distintos, tiempos distintos, consideraciones distintas. Una cosa es la ventanilla de la ANLA, otra cosa es la ventanilla de las corporaciones autónomas, otra cosa es la ventanilla del Ministerio del Interior, y así pueden existir otra serie de ventanillas, otra cosa es la ventanilla de la autoridad que concesiona. Esas ventanillas plantean un problema también de ineficiencia por un tema de descoordinación en los procedimientos y en los criterios. Hay un problema grave, las prácticas sociales. Cada vez el tema étnico en algunas regiones como Tolima, Costa Atlántica, se trivializa. Es sorprendente ver cómo los grupos étnicos desdibujan la frontera étnica para incluir a no étnicos en sus grupos étnicos, o cómo de manera instrumental y oportunista se crean grupos étnicos para forzar una consulta previa. Entonces existen unas prácticas sociales, muchas de las cuales ustedes seguramente conocen, que ponen en cuestión al usuario y ponen en cuestión al garante, es decir, al Estado. Y hemos visto en más de una ocasión en estas regiones como la Costa Caribe y, por ejemplo, Tolima, Huila, cómo se hace consulta previa a quienes nadie se entiende por qué le habilitan un derecho a quienes no tendrían por qué tenerlo. Entonces, ese tema de las prácticas sociales es bastante complicado y ya quiero ir a las propuestas. Puede saltarlo. Irme a la 11. Medidas legislativas. Las legislativas tienen otra perversión u otra, ¿cómo llamarlo, doctor Miguel? Otra inconsistencia. Una consulta previa a medida legislativa es un trámite pre-legislativo, digamos. De suerte que lo que el gobierno concerte o con las comunidades afro-indígenas o gitanas en cuanto a un proyecto legislativo puede ser perfectamente desvirtuado en el trámite legislativo que el Congreso le dé. De lo cual, perdónenme el término, es un poco tonto.
Una consulta previa de una medida legislativa está costando entre 1 millón y 2 millones de dólares. Puede demorar 4 a 6 meses. Implica unos costos de transacción altísimos, más el desgaste institucional y todo lo demás. Llegas, inicias el trámite legislativo en el Congreso y el trámite se autonomiza, de suerte que dentro del proceso legislativo el Congreso puede perfectamente desvirtuar lo concertado. Conclusión, ya ustedes pueden saber eso. Desde ese punto de vista, desde estos puntos de vista,